¿Puede apreciar la diapositiva No. en Teams? Hemofilia, dice. No, no. ¿Lo ha puesto en la pantalla ya? Sí, doctora, ya está compartiendo. No, yo no veo. Recién. Ya, Ya, entonces me va a ayudar a ir pasando, pues. ya. Bueno, frente a estos inconvenientes. Ni modo. Bien, bueno, vamos a hablar sobre el trastorno congénito que causa sangrado, más conocido, diríamos, que es la hemofilia, pero no el más frecuente. La patología más frecuente es la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand, 1 de cada 100 personas en una población la padece, solo que la gran mayoría permanece asintomática o hay un sangrado que no les llama la atención. El ejemplo, las mujeres con las menstruaciones abundantes. Entonces, a veces estas personas no le prestan la atención debida, piensan que es normal. Y lo segundo, que el diagnóstico para enfermedad von Willebrand, las pruebas de laboratorio son mucho más difíciles de realizar, no son pruebas rutinarias y un perfil de coagulación incluso puede salir normal. En cambio, la hemofilia, sobre todo en los pacientes moderados y severos, definitivamente tiene sintomatología, tiene clínica, que lo vamos a ver, se manifiesta principalmente por sangrados en las articulaciones, y esta va a conllevar, si es que no hay un tratamiento adecuado, o también debido a que ya se ha determinado que los factores de coagulación no son 100%, los protegen contra los sangrados, en mayor o menor grado los llevan a deformidades, porque vamos a ver, las articulaciones se van lesionando por los sangrados, que incluso pueden ser muy pequeños pero constantes. Aparte que puede haber sangrados en otras áreas, en otra localización, y en etapas tempranas de la vida, y si hay zonas en donde no hay el diagnóstico apropiado y mucho menos el tratamiento, estas personas pueden morir en etapas tempranas de la vida. La característica de la hemofilia, como vamos a ver, se afecta principalmente a hombres debido a que es una enfermedad hereditaria y, como vamos a ver, ligada al cromosoma X. Siguiente. ¿Cuántas personas padecen de hemofilia en el mundo? Bueno, hay un subregistro en los países en general, pero la Federación Mundial de Hemofilia, que es una entidad internacional sin fines de lucro, cuya sede es en Canadá y que trata de congregar la información de los diferentes, que dan los diferentes países, ha determinado que al momento existen aproximadamente 350,000 personas que presentan esta patología, y cerca del 80% recibe poco o ningún tratamiento. O sea, el 20%, que son las personas que se encuentran en los países de primer mundo, tienen por lo menos un tratamiento, diríamos, adecuado. Como vamos a ver, ha cambiado y está cambiando constantemente los tratamientos, y hemofilia es uno de los que en los últimos años ha logrado cambios muy importantes. Sin embargo, por lo menos tiene un estándar de calidad de atención mucho mejor. En cambio, en los países en lo que llamamos en vías de desarrollo, en mayor o menor grado, los tratamientos no son, dependen del cuánto es de los sistemas de salud de los países, y un buen porcentaje de estos no tienen pues tratamientos adecuados. El Perú, como vamos a ver, ha avanzado en estos últimos años, sí, en los tratamientos, en el sistema también de organización de hemofilia. Sin embargo, nosotros diríamos que estamos todavía en etapa intermedia, no podemos considerar que estamos a un estándar de calidad de atención como los del primer mundo. Y como vamos a ver, hay una gran población de nuestros pacientes que no están identificados. Siguiente. Y esta es la problemática principal. Se estima que
debe haber en el Perú más o menos 3.100 hemofílicos, porque vamos a ver que la prevalencia es 1 de cada 10.000 de una población. Pero como nuestro país pues tiene un sistema de salud tan disgregado, tenemos hasta 3, 4 sistemas, no hay una centralización en un solo sistema de salud, entonces hay una variación de los tratamientos y dependiendo del sistema de salud en que se encuentre. Segundo, que nuestra población está muy disgregada y lamentablemente en la costa es donde el desarrollo y en algunas zonas de la sierra el desarrollo es mejor, pero en la gran mayoría de las regiones, sobre todo de sierra y selva, lamentablemente hay pacientes o hay personas que no acceden a ningún tipo de salud. Y por tanto tenemos una población que, como vemos, nosotros hemos identificado por un proyecto que hemos realizado desde el 2018 y acaba de terminar el año pasado, un estudio llamado Proyecto Hemofilia Perú, que hemos centralizado 20 centros de tratamiento, tanto de MINSA como de salud. Hemos logrado hacer la primera base de datos de pacientes identificados de los 20 centros y se han reconocido 1.002 pacientes, que corresponden al 30% de la población. Quiere decir que el 70% de pacientes hemofílicos están pues en zonas que no acceden, y esto se va a ver en la sierra, principalmente, y mucho más en la zona selva, y que lamentablemente, y aquí el conocimiento de la patología, porque acá hay que reconocerla en etapas tempranas de la vida, porque si no, estos pacientes tienen que ser derivados a hospitales de mayor complejidad, si no se mueren. Entonces, ese es el gran reto que nosotros tenemos, que lamentablemente con estas situaciones de falta de gobernabilidad no se ve estos problemas, ¿no? Hemofilia es un ejemplo de que por lo menos se ha avanzado por la organización que hemos realizado los mismos centros de tratamiento, porque en el caso del Ministerio de Salud prácticamente este está catalogado dentro de las enfermedades huérfanas o raras, que es un listado de más de 1.000 patologías. Por lo menos hemofilia, como vamos a ver, tiene tratamiento, que será el resto de enfermedades que lamentablemente son de alto costo y los pacientes pues se morirán. Entonces, esto es lo que no vemos nosotros y lamentablemente no se ve no vemos como país, que nuestro sistema de salud lamentablemente es tan decadente que pacientes como estas personas que ameritan un trato muy diferenciado, lamentablemente no se da. Sin embargo, vamos a ver, hay mejoras, sí, accedemos ya a los tratamientos, pero nos faltan las personas a las que hay que diagnosticar. Siguiente. Entonces, la hemofilia es una enfermedad, es el ejemplo clásico de un tipo de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Ya se ha detectado el gen que va a producir tanto factor 8 como 9, que se encuentra en el brazo largo del cromosoma X. Por tanto, el cromosoma, las mujeres, como tenemos 2 cromosomas X, si la mujer tiene el defecto en uno de los cromosomas, o sea, voy a estudiar el gen, genotípicamente va a estar enferma, diríamos, porque tiene el defecto, pero tiene el otro cromosoma X que le ayuda a producir factor. Por tanto, la expresión física es sana, salvo algunas mujeres que podrían ser sintomáticas, pero estas personas se les llama portadoras. Entonces, las mujeres que van puede haber mujeres también con hemofilia, pero la gran mayoría son las que van a ser asintomáticas y van a transmitir el defecto a sus hijos varones. ¿Por qué los hombres son los que van a expresar la enfermedad? Porque los hombres tienen cromosoma XY y el cromosoma Y no tiene los genes capaces de producir los factores. Por tanto, si el varón en el cromosoma X tiene el defecto, va a haber una disminución de la producción de factor, sea 8 o 9, el cromosoma Y no tiene la capacidad y por tanto hacen la clínica que vamos a ver. Entonces,
Los hombres son los que van a expresar la enfermedad y las mujeres, salvo raras excepciones, como vamos a ver, pero las mujeres son las llamadas portadoras. Si yo le hago para determinar si es portadora, tendría que hacerle el estudio genético y eso lamentablemente no se hace en nuestro país. Entonces, si es herencia, yo tengo que en la historia clínica buscar la historia familiar, si tienen otros miembros en la familia que van a tener la misma patología, a veces los otros hermanos, primos, tíos, todos por el lado generalmente materno. Pero un tercio de pacientes no tienen esa historia familiar. O sea, esto quiere decir que no necesariamente yo tengo que tener en la familia una historia familiar para sospechar de hemofilia, porque de repente el cuadro empieza en ese niño recién, porque estos son trastornos dados por mutaciones. O en la mujer que se vuelve portadora, y a veces es la única, tiene varias hermanas y ella es la única que va a portar el defecto y por tanto su hijo va a salir hemofílico. Entonces, la mayoría tienen historia familiar que yo tengo que incidir, buscar, preguntar a los padres o pueda que no haya esa historia familiar, ¿no? Y esa primera persona que tiene ese defecto va a hacer que los descendientes tengan el tipo de hemofilia y el grado de severidad. O sea, si el abuelo fue asevero, todos los descendientes del hemofílico serán aseveros. No se da el hecho de que el abuelo es A severo y el nieto sale A leve, por ejemplo. No se da. Ahí, si es que se produce, quiere decir que hay en alguno de los dos el dosaje del factor no está bien hecho. Porque la herencia se hereda tanto el tipo de hemofilia como el grado de severidad. Siguiente. Entonces tenemos dos tipos de hemofilia. Hemofilia A, que es la deficiencia de factor 8, es la hemofilia clásica, la hemofilia común, porque es la más frecuente dentro de estos dos grupos, y la hemofilia B, que es la deficiencia de factor 9, que se denomina también enfermedad de Christmas. Ya no hay el término hemofilia C, que se consideraba la deficiencia de factor 11. Esta deficiencia es un trastorno también, una coagulopatía hereditaria, porque puede haber deficiencia también de otros factores, por ejemplo, el 7, el 5, el 10, el 11, pero no están catalogados dentro del grupo de hemofilia. Hemofilia solo está el término para el déficit de factor 8 y de factor 9, es decir, hemofilia A o hemofilia B. El resto son deficiencias congénitas también, pero que entran ya como trastornos, otros defectos hereditarios de la coagulación. Siguiente. Entonces, si yo divido, hemos dicho que una de 10.000 de una población va a tener hemofilia, pero si divido en hemofilia A o B, uno de cada 7.500 nacidos niños varones van a tener hemofilia A y uno de cada 40.000 nacimientos de niños varones va a ser hemofílicos B. Entonces vamos a ver que la hemofilia A pues, es mucho más frecuente que la hemofilia B. Pero la sintomatología, la clínica, va a ser similar. Es decir, si en esa familia aparece un niño con las características que vamos a ver, yo no voy a, si no tiene el antecedente ya de algún familiar que tenga ya el tipo hemofilia, el grado de severidad, yo no voy a poder diferenciar en ese niño si es el único que recién aparece en la familia, si es hemofílico A o si es hemofílico B. Por clínica, voy a tener que hacer los exámenes de laboratorio, los dosajes, tanto de A como de, o sea, el 8 como el 9, para determinar el tipo de hemofilia. Y esta patología, por tanto, no es, pues, se puede dar en cualquier grupo racial, en cualquier grupo geográfico,
en cualquier grupo económico y social, ¿no? Antes se consideraba la hemofilia como la enfermedad de los reyes, se pensaba que era frecuente en la raza blanca, y no es así. Nosotros incluso, yo he hecho un estudio que nosotros ganamos un premio hace varios años de hemos hecho un estudio en una población aymara en las laderas del lago Titicaca, que había pacientes con hemofilia en esa zona. Entonces, actualmente se puede dar, como es una mutación, se puede dar en cualquier familia, ¿no? Se puede producir la mutación y presentar este cuadro. Siguiente. ¿Y por qué se llamaba enfermedad de los reyes? Porque la reina Victoria, que ha sido la reina de Inglaterra, fue la portadora más conocida de la historia. Por eso es que en realidad la hemofilia se ha llegado a conocer también, porque la reina Victoria tuvo nietos, descendientes que tuvieron hemofilia, debido a que tenía sus hijas que han sido portadoras. Y aquí lo vemos, este es el árbol genealógico. En redondo están las mujeres, en cuadrado los hombres, en redondo media luna las portadoras, en redondo blanco son las sanas, en cuadrado blanco son los hombres sanos y en cuadrado negro están los hemofílicos. Entonces la reina Victoria tuvo un hijo, Leopoldo, que fue hemofílico, y dos hijas portadoras, Alice y Beatriz, y se supo que eran portadoras porque ellas tuvieron hijos hemofílicos, porque hasta es muy difícil, y mucho más en esas épocas, hacer el estudio genético de portadoras. Pero si ya la mujer tiene un hermano hemofílico, y hay la sospecha, como vamos a ver, que pueden ser portadoras, y tiene ya un hijo hemofílico, entonces definitivamente ella es portadora. Y como ven, como en esas épocas se casaban entre realezas, Alice transmitió la hemofilia hacia hacia Rusia, hacia Alemania, y Beatriz hacia España, y probablemente seguirán todavía descendientes de estas familias por ahí, alguna persona con hemofilia. Las primeras imágenes o fotos sobre las deformidades que presentan estos pacientes fueron hechas en Alexis, un niño hijo de los zares de Rusia, que murió a los 14 años ya víctima de la enfermedad, ¿no? Y probablemente persistan todavía personas con hemofilia descendientes de estas casas reales, ¿no? Siguiente. Entonces, la hemofilia es heredada por un gen del cromosoma X, y vamos a ver cómo se va a producir la herencia. Siguiente. Entonces, las probabilidades de tener un hijo con hemofilia, y lo vamos a ver, es al azar. O sea, en cada embarazo, la mujer, si es portadora, va a tener el riesgo de tener hijos hemofílicos o hijas portadoras. Y esto hay que hacer verle a la mujer, a la pareja, de que a veces creen de que porque ya tuvieron un hijo hemofílico, el siguiente, si es un varoncito, va a salir sano. Pero no se va a dar así, porque en cada embarazo se va a correr el riesgo, como vamos a ver, de qué posibilidades hay de que tengan hijos hemofílicos o mujeres portadoras. Entonces, pasamos al siguiente cuadro. Entonces, tenemos aquí el primer ejemplo. Como es un cruce de cromosomas, la herencia se denomina mendeliana. Entonces, yo le pongo este es el primer ejemplo, el hombre es hemofílico, por tanto, en el cromosoma X le he puesto una H en rojo, que es de hemofilia, y vamos a ver la herencia. O sea, simplemente yo hago el cruce de cromosomas, si es que yo no me acuerdo exactamente de cómo va a ser la herencia, yo solamente pongo la madre normal, XX, y el padre le pongo en el cromosoma X la H, y entonces vamos a ver el primer ejemplo, el cromosoma, la niña, esta primera mujercita va, ¿por qué es mujer? Porque hereda el cromosoma X de la mamá y el cromosoma X del padre, pero van a ver, hereda el cromosoma X defectuoso del padre, por tanto ella es una portadora.
Igual, si seguimos la otra cromosoma X con el cromosoma X del padre, también será una portadora. Y en cambio, los niños, como heredan el cromosoma X de la mamá que es sano, los varones van a ser sanos. Entonces yo digo, el padre hemofílico va a tener hijas 100% portadoras. Todas sus hijas van a ser portadoras. Si tiene 4 hijas mujeres, las 4 serán portadoras. ¿Y por qué? Porque están viendo, está heredando el gen defectuoso del cromosoma X que heredaron del padre. En cambio, los hijos varones son sanos. Por eso es que eso es importante para para la educación genética, o sea, hay que conversar con los padres, porque si tienen un hijo, un varoncito, entonces se recomienda a la pareja que ya no tenga más hijos, porque el niño va a ser sano y va a romper la descendencia de la hemofilia. En cambio, si tiene hijas mujeres, ellas van a continuar la descendencia de la hemofilia, ¿no? Entonces, este es el primer ejemplo. Siguiente, entonces a estas niñas se les denomina portadoras verdaderas, porque yo no tengo por qué hacer ninguna prueba, ya sé que son portadoras. El segundo ejemplo es ya una portadora que ya creció y tiene hijos con un hombre sano. Entonces vamos a ver igual, le pongo en una X el H para ver cómo puede ser la herencia. La primera niña es el cruce del cromosoma X sano de la mamá o el cromosoma X del papá, por tanto ella va a ser sana. Pero hay la otra posibilidad de que el cromosoma X que herede esta niña esté en el defecto, como con el cromosoma X del padre sano, ella es una portadora. Y si nos vamos con los varones, el primero hereda el cromosoma X de mamá y el cromosoma Y del padre sano, y el otro está heredando el cromosoma X con el defecto genético de la hemofilia, más el cromosoma Y va a ser hemofílico. Entonces yo digo, si el embarazo es mujer, hay 50% de probabilidad que sea portadora o 50% que sea sana. Y si el embarazo es varón, igual 50% que sea sano, 50% que sea hemofílico. Entonces, esto es en cada embarazo. Yo, por ejemplo, tengo una familia que son mis pacientes que son 4 hermanos, pero el mayor es un varón y 3 mujeres. El hombre ha salido hemofílico y las 3 mujeres han salido portadoras. ¿Por qué digo que son portadoras? Porque las 3 tienen hijos hemofílicos. Entonces ahí, por ejemplo, para mala suerte, la herencia salió en los 4, pero pudo haber sido solo de las 3 hermanas, una nomás que hubiera salido portadora y las otras sanas. Pero en este caso, expresamente, las 3 mujeres salieron portadoras y el hijo hemofílico. Entonces, en cada embarazo se corre el riesgo. Si es mujer, que sea portadora o sana, y si es varón, que sea hemofílico o sano. Siguiente. Este es el tercer ejemplo que tratamos de evitar, porque la herencia está tanto en el hombre como en la mujer. Ustedes están viendo, la mujer es portadora y el padre es hemofílico. Y vemos entonces en el cromosoma X las H, en una de las H de la madre, y en el padre tenemos pues en cromosoma X el defecto. Entonces vamos a ver cómo se produce la descendencia. Si son mujeres, vamos a ver la primera niña hereda el cromosoma X sano de la mamá, pero el cromosoma X con el defecto del padre, entonces una portadora. El siguiente ejemplo, que pueda que el cromosoma X sea el defectuoso de la madre, pero también el cromosoma X que tiene el gen defectuoso del padre. Entonces ustedes ven que esta niña está heredando el defecto en ambos padres. Los 2 cromosomas están con los defectos. Entonces ella es una niña hemofílica. Entonces hay hemofilia en mujeres, puede haber, es rarísimo. Yo tengo ya tengo 20 años trabajando en hemofilia y no tengo ninguna mujer hemofílica, pero se puede dar producto de una madre portadora con padre hemofílico. Y la sintomatología de una niña
o de una mujer con hemofilia es igualito que un varón con hemofilia. Y la segunda posibilidad de que la mujer sea hemofílica es que, por ejemplo, esta niña, la hermana, la que está al costado, que tiene su cromosoma X sano y el X defectuoso, pierda durante la embriogénesis el cromosoma X sano. O sea, se convierte en una X0, pero para mala suerte de ella, perdió el cromosoma X sano y queda solo el cromosoma X con el gen defectuoso. No es X0, es una Turner, pero también es hemofílica, porque no va a tener el otro cromosoma X que le va a equilibrar la producción de factor. Y en relación a los hombres, vamos a ver, el 50% va a poder ser normal. Ustedes ven acá por qué la cromosoma X de la madre sana, y el otro 50% puede ser, o sea, hay 50% de probabilidad que sea sano, 50% de posibilidad que sea hemofílico. Entonces, ustedes están viendo, esta herencia es bastante gran, fuerte, por tanto, siempre tratamos nosotros de evitar, pero esto se puede dar porque ahora siempre se junta en las asociaciones de hemofilia. Hay una asociación para la hemofilia, entonces se pueden conocer, pues, un hemofílico con la hermana de un hemofílico, ¿no? Que puede de repente es portadora, y entonces ahí viene el problema. El gran problema es que en nuestro país nosotros no podemos, no hay todavía el estudio genético para portadoras. Entonces, que sí es importantísimo, porque vamos a ver, las hermanas de un hemofílico, en el primer caso, por ejemplo, no sé si puedes retroceder el primer caso, por ejemplo, hemos dicho que aquí tenemos que en el caso de las mujeres, yo las considero portadoras probables, no como el siguiente caso que son portadoras verdaderas, en el caso de que acá no, acá hay la mujer portadora puede tener 50% de probabilidad de tener una hija portadora o una hija sana. Entonces ustedes están viendo las hermanas de un hemofílico, como yo no sé si son sanas o si va a ser portadora, se denominan portadoras probables. Entonces, estas chiquitas cuando crecen no quieren tener hijos, porque han vivido desde muy pequeñas, han visto el sufrimiento de su hermano. Y de repente no es portadora, sino sana. Entonces, en ella sí se beneficiaría muchísimo el estudio genético para determinar si es o no portadora, ¿no? Pasa al siguiente cuadro. En cambio, este es ya el último, aquí definitivamente ya yo no necesito hacer ninguna prueba. O va a ser portadora o va a ser hemofílica, pero acá va a ser diferente, yo lo voy a ver en la clínica. La portadora rarísima vez hace clínica, pero la niña hemofílica va a ser la sintomatología similar a un niño hemofílico, ¿no? Entonces, no se va a diferenciar y vamos a hacer el diagnóstico con los dosajes de factor. Siguiente. Entonces, las manifestaciones clínicas. Aquí vamos a ver pues que el trastorno, a diferencia del problema plaquetario que hemos visto inicial en la primera clase, que es hemostasia primaria, y en donde hemos recordándonos, el sangrado principalmente es mucocutáneo y en piel las características más importantes son las petequias, recuerden. En la hemofilia es la hemostasia secundaria, por tanto, es la activación de la cascada de la coagulación para formar la fibrina, que no se va a producir. O sea, no es que el hemofílico no forme fibrina, sí lo forma, pero muy lentamente, tarda, y hasta que se forme ese coágulo de fibrina, el sangrado es profuso, pues sobre todo en los severos estamos hablando, ¿no? Entonces, y lo segundo es que el sangrado es principalmente en zonas ya de cavidades, diríamos, de órganos. Entonces, la característica más importante y en la zona target donde se produce el sangrado
es en las articulaciones. Ese movimiento que nosotros hacemos, que para nosotros es normal, ese movimiento que hace el niño desde que empieza a caminar, hace que haya un sangrado intraarticular. Y ese sangrado, como vamos a ver, va a causar muchos problemas en la articulación, como constantemente hacen sangrados, va a haber una destrucción de la articulación y al inicio es el cuadro agudo, es una hemartrosis, pero después se produce lo que llamamos la artropatía hemofílica, que ya ocasiona deformidad y diferentes grados de discapacidad. Y la hemartrosis es como es la zona target, diríamos, precisamente la salud articular, en estos últimos años se ha dado mucho valor a la salud de la articulación. Y precisamente por la salud articular, por el grado de destrucción de esa articulación, es que se ha determinado que el factor CA8-9 no protege 100%, a pesar que el paciente recibe el factor, hay periodos en donde sangra, y eso lo vamos a ver un poco en el tratamiento. Entonces, por eso es que se han comenzado a buscar otras alternativas terapéuticas que incluso ya estamos en el tratamiento génico. Muchas de estas patologías, las patologías hereditarias, se está trabajando mucho, ya están incluso en fase 3 en tratamientos genéticos, ¿no? Para revertir ya el problema, ¿no? Entonces, la hemartrosis, que es el sangrado articular, vamos a ver, es la zona más importante. Sin embargo, va a haber otras áreas, ¿no? O sea, ya más asociado a traumas. Los chicos, sobre todo como esto se den varones, y ahora peor que ha habido esto del fútbol, se alocan por el fútbol, y entonces los niños quieren jugar fútbol, y le cae una pelota en la cabeza, hace una hemorragia intracerebral, que es la complicación neurológica más difícil que puede comprometer la vida del paciente. O hematoma abdominal, puede haber retroperitoneal, puede haber perihepático, perivesical, hematoma del psoas, que es un músculo que va desde la región lumbar, atraviesa prácticamente, diríamos, el abdomen hacia la ingle, es una complicación también muy frecuente. Hemorragia en las mucosas, en la cavidad, cuando los niños cambian de dentadura o cuando los chiquitines se muerden por su lengüita. Hemos tenido la semana pasada un niño que ha estado incluso 5 días hospitalizado porque se mordió la lengüita y vamos a ver, hay una complicación que se produce en los hemofílicos, que es la formación de inhibidores, que complica mucho más el problema. Entonces, la hemorragia en mucosa se puede dar porque hay una mala higiene dental, hay muchas caries, o por los cambios de la dentadura ya en los niños, entonces pueden sangrar de la cavidad oral, o peor si hay mordeduras o hay golpes, etc. Y una complicación también que tememos es el pseudotumor, o sea, es un hematoma organizado, se forma como si fuera una masa, por eso se denomina pseudotumor, que se da principalmente cuando el hemofílico lamentablemente no tiene un tratamiento, no tiene nada, y eso lo vemos hasta ahora lo vemos cuando vienen de las regiones, pacientes que lamentablemente, primero que ni se sospecha el diagnóstico, entonces muchos de estos pacientes, los médicos creen que es una neoplasia, un cáncer, y los derivan al INEN, y del INEN nos lo transfieren. Entonces, por eso se denomina pseudotumor, porque es una masa que comprime el hueso y lo destruye, y que actúa como si fuera un cáncer. Entonces, si el traumatólogo nunca ha visto hemofilia, dice que es un tumor, una neoplasia ósea, un tumor óseo, pero no, es la masa de sangre que ha comprimido el hueso, la tabla del periósteo, y lo destruye. Entonces, son complicaciones que también nos causan temor. Y la hematuria, que es el sangrado a través de la vía renal, en realidad es aparatoso, sí, porque el paciente amanece y se va a orinar y orina sangre, pero es la complicación que es menos grave, y primero hay que ver si hay una causa orgánica, y si no, es por la misma hemofilia, ¿no? Entonces, vamos a ver que el tratamiento es simple, ahí no se puede dar factor, veremos
cómo actuamos. Siguiente. Entonces, los sangrados, como ya resumiendo, pueden ser mucocutáneos. Hablamos de cutáneos más hematomas. Petequias no hacen los pacientes hemofílicos. O sea, si ustedes van a un paciente y tiene petequias generalizadas, no van a sospechar en hemofilia. La hemofilia es más de sangrados, cavidad oral, a través de la hematuria. Puede haber hemorragia digestiva, no es común, pero se ven algunos hemofílicos muy estresados que pueden hacer unas lesiones agudas de mucosa gástrica o porque consumen muchos antiinflamatorios por el dolor articular. O generalmente desde muy pequeños se acostumbran a consumir analgésicos, antiinflamatorios, hasta los mismos médicos dan antiinflamatorios. Y en realidad el dolor es por el sangrado, pero como tienen tanto dolor, toman demasiada medicación y por eso puede haber lesiones agudas y sangrar a nivel digestivo. Y como comentamos, pues en las zonas musculares, cualquier área muscular puede sangrar y esto más asociado a los traumas. En sangrados en pleura, es rarísimo, yo he visto solo un caso por trauma de un accidente de tránsito. En peritoneo sí puede haber sangrados retroperitoneo generalmente asociados todos estos a trauma. Meninges también asociado a trauma, rarísimo también ese tipo de sangrado, lo he visto también en un paciente, son ya sangrados fuera de lo común, ¿no? Los sangrados más comunes son las articulaciones. Siguiente. Entonces, las articulaciones, mientras más movimiento y cavidad tenga la articulación, es más propensa a sangrar. Por eso es que las rodillas son las zonas, las articulaciones que más sangran. Y no es que sangren de todas las articulaciones, generalmente una o dos articulaciones son las que con más frecuencia sangran. Y de ahí parte todo, porque ya con una articulación, por ejemplo, en la rodilla derecha, el paciente sangra, entonces comienza a alterar todo el esqueleto, todo el equilibrio, y entonces comienza a cojear, y luego comienza a hacer la lesión en la cadera, en la misma cadera de derecha, al no poder actuar con el miembro derecho, comienzan a usar el izquierdo con más frecuencia y de repente comienzan a sangrar de las otras articulaciones, ¿no? Entonces, porque va perdiendo el equilibrio, el eje. Y ven que las rodillas, además, son las que más soportan el peso del paciente, entonces son las que con más frecuencia sangran. Seguido de los codos, porque es por lo que cogemos pues peso, puede ser los hombros, los tobillos también son otras zonas comunes, menos frecuentes las caderas, que son muy dolorosas, la cadera sí causa mucha discapacidad, y los sangrados en articulaciones pequeñas son menos frecuentes, por ejemplo las interfalángicas, o la columna vertebral, porque la columna no hay, se maneja en bloque, no hay un espacio interarticular, ¿no? Aunque yo he tenido un caso, pero ese caso de un sangrado en columna que comprometió la médula fue por un niño que fue maltratado por el padrastro. El niño lamentablemente quedó en silla de ruedas, ¿no? Pero no, eso ya está asociado a los traumas. No es un sangrado espontáneo como sí se da en los otros. Y hay un aura. El hemofílico ya siente en qué momento comienza a sangrar, cuando hay primero una sensación de calor, un hormigueo, algo como, algunos dicen como que les pasa la electricidad y después comienza a ver el dolor intenso, ¿no? Ese dolor que a veces uno les pregunta de 0 a 10, ¿cuánto te duele? Y ellos dicen 8, 10, ¿no? Es un dolor intenso. Y ese dolor va a parar cuando pare el sangrado y por tanto tengo que darle inmediatamente el factor. Siguiente. Entonces aquí vemos la articulación, esta es una articulación normal para ver qué es lo que pasa con el hemofílico. Entonces tenemos acá este es de rodilla, tenemos los dos huesos de la tenemos el cartílago articular, que como esto se va a ver en niños, es mucho más grande, el cartílago de crecimiento,
Entonces es diferente la articulación de un adulto a la de un niño. Y vemos en la parte interna, va a haber el líquido sinovial y va a haber una membrana que vemos como está una telita celeste interna, que es la membrana sinovial, que es una membrana que debería ser como una cebolla, como la piel de la cebolla, así delgadita, pero recubre todo internamente la articulación y lo que apoya y ayuda es como un mecanismo de amortiguación para que no sufran esta articulación en el movimiento. Siguiente, ¿qué pasa entonces con el hemofílico? Hay diferentes etapas. La primera etapa va a ser cuando empiezan a dar sus primeros pasos, o sea, en la hemofilia el paciente no va a sangrar apenas nace. Si es un niño cuyo parto ha sido normal, sin trauma, un niño bien cuidado en el primer año, la hemofilia se va a presentar el primer sangrado cuando comienza a dar sus primeros pasos o cuando comienza a gatear, porque allí es donde comienza a ver el movimiento de las articulaciones. Entonces, cuando la sangre entra a la articulación, esa sangre va a distender la cápsula y por eso es que empieza el dolor. Voy a ver una articulación, una rodilla, por ejemplo, hinchada, y yo lo palpo, va a haber calor y el niño no va a querer ni mover la articulación, con dolor intenso. Esa es la típica hemartrosis. Entonces, ¿qué pasa? Que esa sangre que está dentro tiene que definitivamente metabolizarse, se va a coagular. Y de ahí va a empezar el sistema fibrinolítico, que es la plasmina, a destruir ese coágulo. Pero ¿qué pasa? Que al querer destruir, como la plasmina es una enzima, va a comenzar a atacar el cartílago. Entonces comienza a dañar el cartílago articular. La misma sangre también hace que el cartílago digamos que como se hipervasculariza y el cartílago comienza a hacer producir más hueso. Por eso es que cuando yo veo una articulación de un hemofílico, es más gruesa, más grande, porque creció más por esa reactivación del cartílago de crecimiento producto del contacto con la sangre. Y otro aspecto importante del daño articular es el hierro. El hierro, que es parte del metabolismo del glóbulo rojo, por supuesto que la plasmina va a destruir ese coágulo, pero ¿qué sucede? Que ese hierro se va a comenzar a depositar. Entonces la hemosiderina se deposita en el cartílago articular, en la sinovia, y va a comenzar sobre todo el hueso, a fibrosar a esa zona, ¿no? Entonces, por eso es que algunos artículos consideran, por ejemplo, los colombianos consideran que parte del tratamiento, apenas empiece el sangrado articular, es punzar la articulación y sacar la sangre. Por supuesto que podría ser una medida, nosotros lo usamos cuando es una hemartrosis a tensión muy grande el daño, ¿no? Hay demasiada sangre a tensión, entonces eso no se va a remover solo. Ahí en ese momento nosotros, el traumatólogo, punza la articulación y saca la sangre, pero no es lo común, porque el gran problema es que si yo procedo a que cada vez que sangre punzar la articulación, puedo causar problemas de introducir algún germen y causar una artritis séptica. Y esta articulación, en cambio, si está cerrada, es una articulación totalmente aséptica. Entonces, por eso es que hay algunas ventajas y desventajas. Nosotros no punzamos la articulación, salvo que haya una hemartrosis, como le digo, a tensión. Otra cosa, entonces, el cartílago se va a ver afectado, pero ustedes van viendo esa lámina celeste delgadita, que es la sinovia, como parte también del contacto con la sangre y también del hierro, va a comenzar a engrosarse. Va a haber lo que llamamos hipertrofia sinovial. Se va a engrosar, y lo están viendo acá, lo que era una telita celeste, acá lo ven mucho más grueso,
y hay esa es la llamada hipertrofia sinovial, y se hipervasculariza. Entonces, al inicio que ha habido un cuadro agudo, comienza a complicarse por hipertrofia sinovial en el transcurso de los años, y la hipertrofia sinovial que causa que haya sangrados pequeños y progresivos todo el día, por ejemplo, sangrando esa articulación, pero en pequeñísimas cantidades, a diferencia de la hemartrosis, que es un sangrado grande, ¿no? En cambio acá sangran de poquito en poquito. Entonces, ¿cómo diferencia una hemartrosis de una sinovitis? Es que hay un aumento de volumen en la articulación, pero el dolor, yo le pregunto, ¿y el dolor cuánto es de 0 a 10? Me dice 5, 6, me permite hacer mis actividades, pero duele todo el día. En cambio, la hemartrosis, ¿cuánto es el dolor? Hay 8, 10 y tiene que estar inmovilizado porque no se puede mover esa articulación. Entonces, en el futuro, lo que es solamente la hemartrosis se convierte en hipertrofia sinovial, y esta hipertrofia sinovial es el serio problema de las recaídas constantes de los pacientes. El paciente dice, mire, yo me aplico mi factor y no noto que haya mejoría. Es porque ya tenemos que utilizar otros métodos. Nosotros usamos la sinevertriosis, es decir, hay que introducir una sustancia para destruir a esa sinovia. Eso ya lo estamos haciendo nosotros también como protocolo, no lo hace el hematólogo, para eso hay que hacer una ecografía articular, nosotros tenemos y es parte ya de un equipo multidisciplinario, porque el radiólogo no está, si no se entrenan en esto, a veces los radiólogos no le prestan la importancia de vida, y nosotros sí nos interesa si hay hipertrofia sinovial, el grado de hipertrofia, dónde está ubicado la hipertrofia, en qué zona, anterior, posterior, para poder, en base a esto, en este caso nuestro equipo de rehabilitación es quien está haciendo la sinovertriosis. Entonces tenemos un colega reumatólogo que se capacitó en México, hace las ecografías articulares ya nuestras de rutina, no es lo común, no todos los centros de tratamiento lo hacen, nosotros sí. Ya rehabilitación también ya acaba de conseguir un ecógrafo, y entonces ellos va a ser mejor, diríamos, porque ven inmediatamente dónde está la hipertrofia sinovial y proceden a introducir la sustancia que va a destruir la sinovia. Entonces nosotros tenemos que reconocer, y el mismo paciente también, si es una hemartrosis o es una hipertrofia sinovial. Porque el tratamiento, como van a ver, ya no es solo factores, adicionar otros métodos, adicionar también la rehabilitación, que es fundamental para evitar el problema, ¿no? Entonces, el siguiente paso en esto, si continúan sin mayor cuidado en la articulación, sigue sangrando, va a comenzar, y porque la articulación ya no la quieren mover los pacientes porque causa dolor, va a haber anquilosis, es decir, ese espacio articular, y lo vamos a ver en unas placas, se pierde y se va a fusionar ambos huesos de ambos cóndilos, y ya la articulación pierde el movimiento. Aparte que como el paciente no quiere hacer actividad física, hay atrofia muscular, que eso empeora el problema de la articulación. Siguiente. Como vemos acá, estos eran jovencitos que venían cuando nosotros empezamos el programa. Nosotros empezamos el programa de hemofilia el año 2000 en el Hospital 2 de Mayo. Y teníamos esta población de niños. Primero, que no veíamos hemofilia con frecuencia, porque los pacientes no venían al no tener tratamientos, y porque solo usaban plasma o crioprecipitados, que ahora ya no lo usamos, está vetado para los hemofílicos, pero en esos años no teníamos otra cosa. Teníamos estos jóvenes, y ustedes lo ven, miren, a un adolescente, y ven con sus muletas, ven la atrofia muscular, y ven el engrosamiento de la articulación, ¿no? O sea, más gruesecita, y es porque ha crecido esas articulaciones, producto pues de la respuesta a la sangre. Y si ven las placas radiográficas hacia el lado izquierdo,
van a haber diferencia. Hay una en donde todavía hay espacio articular. Cuando hay un espacio, ahí siempre rehabilitación nos dice, mientras haya espacio articular podemos trabajar la rehabilitación, ayudándolo a mejorar su función y la atrofia, porque miren, la atrofia muscular es importante, es una consecuencia bastante frecuente en los pacientes. Pero ven, la otra articulación ya no hay el espacio articular, ya se fusionó. Eso es ya la famosa anquilosis, aquí ya no hay nada que hacer. Esta articulación dejó de funcionar ya para el sangrado porque ya no se mueve esta articulación, sí, ya perdió el movimiento, ¿no? Pero lamentablemente ya hay discapacidad. Entonces hay pacientes que usan muletas o algunos sillas de ruedas porque ya lamentablemente no pueden el daño ya es mucho mayor, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que evitar, la discapacidad. Nosotros ya, por lo menos los que reciben tratamiento, esto ha mejorado, pero como vamos a ver, el daño articular, aunque mínimo, sí persiste, y por eso es que vamos a ver otras alternativas terapéuticas, pero siempre tenemos esta población de pacientes, lamentablemente, que vienen de la sierra o la selva y recién adolescentes o jóvenes, recién se identifica la enfermedad, ¿no? Siguiente. Los hematomas, que son complicaciones ya por el trauma, como les comentaba, pueden llevar a la muerte al paciente si no se atiende en forma pronta. Y de acá solamente tendríamos que conversar algo sobre el síndrome compartimental, no es compartamental, sino compartimental, que se produce justamente por ese hematoma que se produce, por ejemplo, en el antebrazo o en la región gemelar, por ejemplo, que fue pateado el chico por una pelota, por jugar fútbol, se forma un tremendo hematoma y comprime vasos y nervios. Y como está cercano, es un miembro inferior, comienza a ver, y no hay tratamiento, zonas muy alejadas, entonces comienza a ver en la zona distal, o sea, en el pie, comienza a ver gangrena. Entonces, son síndrome compartimental, ese es el gran problema, que al comprimir vasos y nervios, sobre todo ya vasos sanguíneos grandes, que pierde el flujo sanguíneo y comienza a destruir la zona distal. Y cuando ya se destruye el hueso totalmente en la zona distal, y a veces hacen osteomielitis y vienen ya en estado muy patético, ya no podemos salvar esa pierna y hay que amputar. Entonces, el gran problema de estos hematomas que sin un tratamiento, y para eso se requiere pues los centros especializados, no todos los centros en el país manejan hemofilia. En Lima solo somos 2 hospitales, Hospital del Niño de Breña, que ve pediátricos, y el 2 de Mayo, que ve tanto niños como adultos, ¿no? Nosotros somos el centro de referencia y por tanto los pacientes más complicados nos llegan a nosotros. En el caso del síndrome compartimental, lo que hay que hacer, y los traumatólogos lo saben, tienen que abrir, sacar esa sangre que está ahí comprimiendo, entonces tienen que cortar la fibra muscular a la misma, siguiendo o sea, cómo está la fibra, para que libere la sangre y evitar que se comprima, que se forme, que comprima los vasos y así evitar que se produzca la gangrena. Pero si ya llegan en estados más patéticos, ya lamentablemente hay que amputar. Y el hematoma del psoas, que les comenté, es un músculo, el psoas es un músculo que se puede afectar muy frecuentemente, se afecta en los hemofílicos, sobre todo severos, que no hacen mucha actividad física, es el gran problema de los hemofílicos, no quieren hacer rehabilitación, cuando la rehabilitación es fundamental porque permite fortalecer la musculatura. Entonces, por ejemplo, el hemofílico está caminando y quiere tomar el micro y sube intempestivamente y hace un tirón en el abdomen. Y ese tirón hace que se produzca el sangrado en el psoas. Entonces, es un sangrado con dolor intenso que puede semejar un abdomen agudo,
y por eso es también importante pensar en estas complicaciones, porque algunos pacientes de repente los operan en algunos otros sitios por un mal diagnóstico y empeoran si es que estos pacientes no son preparados adecuadamente con los factores o si no hay factor con crío o plasma, dependiendo de la deficiencia de factor. Entonces, el hematoma del psoas hace que también la cadera, o sea, haya flexión incluso del miembro inferior y hay adormecimiento del muslo, que eso es algo común, que puede incluso demorar muchos meses después de que se haya incluso disminuido el sangrado en el psoas, pero va a quedar ese adormecimiento porque es por la ubicación por la compresión de nervios, ¿no? Siguiente. Bueno, ya hablamos de las hemorragias en epistaxis, puede haber, bueno, raro hemoptisis, ya hemos hablado que puede haber hemorragia digestiva. Siguiente. La hematuria, que ya también hemos hablado, siempre hay que hacer el estudio para ver si hay alguna causa orgánica, y si no la hay es propiamente por la hemofilia. No hay que dar factor ni ácido tranexámico, que ese es otro medicamento que usamos, que es un antifibrinolítico, porque tenemos que hidratar adecuadamente al paciente para que haga una diuresis grande y libere la sangre con los coágulos, porque si yo le doy factor, esa sangre va a coagular en las vías urinarias y puede causar una presión retroactiva y afectar el riñón. Entonces, mejor es dejar que, ya saben, los hemofílicos cuando hacen hematuria, hay algunos que con frecuencia, desde muy niños hacen hematuria, entonces ellos ya saben que cuando se presente esto tienen que reposar, tienen que tomar abundante líquido para que hagan una buena diuresis y eliminen toda la sangre, y poco a poco va a ir ya disminuyendo. Si no disminuye, ya tienen que ir al hospital porque nosotros tenemos que dar una hidratación ya parenteral, y cuando esté bien hidratado podemos dar algo de factor para dosis pequeñas para que ayude a disminuir la hematuria, ¿no? Pero generalmente con el reposo y la hidratación pasa el cuadro, ¿no? Siguiente. Los sangrados peligrosos pueden comprometer la vida, por eso es que es importante, y esto lo hacemos nosotros en las capacitaciones que se hacen a las familias, que sobre todo en los niños, que si se golpean la cabecita, sobre todo la cabecita en hemofílicos, sobre todo severos, puede haber una hemorragia intracerebral. Entonces, ¿cómo podemos detectarlo? Si son pequeños, ¿no? Entonces, si lloran en exceso, si no quieren comer o a veces hacen fiebre, con vómitos, incluso explosivos, tienen que ir al hospital. Y más aún si ha habido sangrado o golpes en alguna de estas zonas, en garganta, en cuello, en espalda, en la cadera, en abdomen, etc. Tienen que acudir al hospital para mejor evaluación. Siguiente. Entonces, la clínica es importante. Y es, bueno, siempre lo he dicho que ya ustedes tienen que insistir en que, miren, son la única universidad que todavía siguen en remoto. Quizás sea, no sé, para ustedes fácil, diríamos, en el sentido que escuchar una clase, pero la práctica es lo más importante, ¿no? Entonces, el ver un paciente hemofílico, ustedes no se van a olvidar porque yo les puedo decir mucho, pero es diferente cuando vemos al paciente. Entonces, la clínica es importantísima. Si no han visto hemofilia, nunca lo van a identificar, y tenemos casos en que de las regiones nos mandan no hay hematología, ponen artritis reumatoidea juvenil, por ejemplo, y no piensan en hemofilia. Lo envían a reumato, o, como les dije, oncológicos, ¿no? Que creen que son cánceres óseos, neoplasias óseas, y es la hemofilia. Entonces, la clínica es importante porque nos ayuda al diagnóstico precoz. Por eso es que el primer nivel de atención es fundamental. En las postas, en los centros de salud, es donde el médico general tiene que sospechar de esta patología para poder inmediatamente enviarlo al hospital.
para hacerle el screening. El screening es el tiempo parcial de tromboplastina activado que va a estar prolongado, y si ya está prolongado, entonces ya lo envío al centro de referencia. O sea, como les digo, nosotros tenemos ya 11 centros de tratamiento a nivel nacional, no en todas las regiones, lamentablemente eso es lo que estamos nosotros insistiendo, en que en cada región haya un hospital que tenga un médico, si no es hematólogo, por lo menos un médico, un pediatra o un médico general que se capacite con nosotros para poder identificar estos pacientes y puedan derivarlos a los centros de tratamiento. En los centros referenciales ya debe haber el estudio para realizar los dosajes de factor. El dosaje de factor es obligado porque me va a decir el tipo de hemofilia y el grado de severidad, y en base a eso determinar el tratamiento. Y el último sería el estudio de portadoras, que como ya les dije, no se realiza en el país, pero sí que sería importante ya comenzar a intentar ya hacer los estudios para esto. Siguiente. Y con el dosaje de factor, si yo no sé qué antecedente, si no tiene el paciente, voy a tener que dosar tanto el 8 como el 9. Los reactivos son diferentes. ¿Y para qué? Para definir si es A o B, y de ahí clasificar al paciente. Y la clasificación va a ser leve, y eso en base al dosaje del factor. Leve si tiene más de 5% de factor, hasta menos de 40%. Moderado de 1 a 5%, y el severo, que es menos del 1%. O sea, el severo prácticamente no tiene nada de factor. Y nos vamos hacia arriba, aquellos que tienen entre 25 a 49%, o sea, hay un dosaje subnormal. Vamos a ver que algunas mujeres, algunas portadoras, un tercio de portadoras podrían tener un rango bajo, por debajo del normal. Sin embargo, el dosaje de factor no me sirve para definir si es mujer es portadora o no, porque puedo tener una mujer que tiene el dosaje factor normal y ser portadora. Entonces ya nosotros hemos establecido que no se dosa factor salvo que la mujer sea sintomática. Si la mamá o la hermana de un hemofílico tiene mucho sangrado menstrual, sobre todo, que ese es el sangrado más evidente, podemos dosarle el factor porque de repente es una portadora sintomática. El rango de normal va de entre 50 a 200%, y más de 200% hay un estado de hipercoagulabilidad, por ejemplo, en el embarazo. En la gestante nosotros no podemos hacer ningún estudio de hemostasia porque todo está alterado. Entonces, si voy a hacer algún estudio, sobre todo en los casos de von Willebrand, donde ahí sí hay que hacer los estudios, en la gestación no se puede hacer, porque todas las pruebas salen elevadas, ¿no? Entonces me puede salir un valor normal. Y no es eso, sino que por la gestación todos los factores se incrementan. Siguiente. Bueno, decíamos, este es de las portadoras, que ya es de estudio genético. Seguimos. Bueno, esto es a quienes, algunas mujeres no necesitan hacerse la prueba de hemofilia. Ya hemos visto, las hijas de hombres con hemofilia son portadoras obligadas. La mamá que ha dado a luz a más de un hijo con hemofilia, porque ya se sabe que ella es portadora, y la madre que tiene un hijo con hemofilia y otra pariente con hemofilia, ya se sabe que también son portadoras, ¿no? Pero si en la familia no hay antecedente familiar y nace un niño con hemofilia, yo no sé si ella es la portadora o si el niño es el que tiene el defecto genético, la mutación que se presenta en el niño, y la mujer es sana. Entonces, en esas mujeres sí se tendría que hacer el estudio. Siguiente. Podrían ser portadoras y se beneficiarían del diagnóstico las hermanas de un hemofílico, que hemos visto, las tías, sobrinas y primas de una persona con hemofilia, pero del lado materno. Eso también. Si hay antecedente familiar, entonces las mujeres es importante que se hagan el estudio. Entonces, sí beneficiaría realizar el estudio de portadoras. Siguiente.
¿Podemos diagnosticar hemofilia antes que nazca el bebé? Se podría hacer, pero con riesgo. En nuestro país no lo hacemos porque ningún ginecosteta se va a atrever, por ejemplo, a introducir una aguja para tomar una muestra a las 14, 18 semanas de embarazo, o hacia las 12 semanas tomar una muestra de coriónica, o hacia las 20 semanas a través del ombligo, llegar al cordón umbilical y sacar sangre ya del feto, ¿no? En otros países sí lo hacen, porque, bueno, los estudios genéticos en otros países sí se realizan con más frecuencia, ya incluso son de diferentes patologías, son incluso protocolos ya establecidos, y porque también pueden hacerse los abortos, ¿no? Que están permitidos, ¿no? Que sería la única posibilidad, ¿no? Pero en el caso nuestro, al contrario, si la mamá tiene un hijo hemofílico y el embarazo actual, el sexo, y eso sí hay que hacer la ecografía obligada, el sexo es varón, yo tengo que manejar a ese embarazo y el parto tiene que ser en mi centro de tratamiento, como si fuera un niño hemofílico. Y después ya veré de hacerle los estudios, ¿no? Es lo único. No me voy a preocupar en ver el antecedente durante la gestación. Yo ya me tengo que preparar para pensar que sea hemofílico. Si no lo es, mejor ya sé, pero se tomó los cuidados necesarios. Siguiente. Ese es otro aspecto también, que la mujer tiene que saber que la gestación, al frente a que tiene la posibilidad que sea hemofílico, debe hacerle su centro de tratamiento, porque ese es un serio problema. Nosotros hemos tenido un bebé que nos lo transfirieron de Cayetano Heredia, y lamentablemente en pésimas condiciones el bebito, porque la chica es una joven, una persona joven, ya tenía un hijo hemofílico, que incluso ese niño era visto en nuestro hospital, y salió gestando, pero ni siquiera fue a vernos al hospital, porque generalmente cuando salen gestando nosotros ya controlamos a la gestante durante todo el embarazo, y ya sabemos en qué momento va a ingresar a la hospitalización para programar todo el parto con el obstetra, con todos los cuidados. Ella salió gestando y no se apareció, y da luz en un centro por San Juan del Urigancho, y se complica el parto. Aparentemente fue traumático. El bebé a los 5 días más o menos convulsiona y con fiebre, y por eso fue llevado al Cayetano Heredia. Ni siquiera ella pensó en, no, voy a llevarlo al 2 de mayo, porque lo primero que nosotros hubiéramos sospechado era una hemorragia intracerebral. El niño entró a UCI, entró al Cayetano Heredia, le toman la tomografía, y ese es otro gran error, que había una hemorragia intracerebral, y lo operan para sacarle supuestamente la sangre. Eso es lo peor que se puede hacer, ¿no? Porque los casos que hemos visto nosotros, así de niños, hemos tenido 3 casos que fueron derivados de emergencias pediátricas, que es un centro que está al costado de la Almenara. Los 3 niños murieron al año. Hacen hipertensión endocraniana, hay que colocarles estos catéteres de derivación y no van bien, mueren. Lo que pasó con el niño también, comenzó a hacer sangrado profuso, y recién ahí la madre sale diciendo que su hijo, el mayor, era hemofílico. El niño entró, bueno, en neo, estuvo en UCI, y nosotros transferimos algo de factor, pero lamentablemente ya lo habían operado al niño, y el niño fallece, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener mucho control incluso de las familias, hacer capacitaciones, programas educativos, que tengan nuestros teléfonos, que siempre estén en contacto, para poder evitar estos errores realmente de mala praxis, realmente, que no se hacen coordinaciones, y es porque también las familias tienen que entender que son patologías que no pueden ser manejadas por todos los hospitales, ¿no? A veces los colegas de otros hospitales, Hipólito Unanue, Cayetano, se molestan porque nosotros centralizamos las atenciones, pero nosotros nos ha costado 20 años en ganar experiencia. Un hemofílico puede entrar las 24 horas entra a cualquier hora a la emergencia,
y tiene que ser tratado, el internista tiene que lo ve, hace una hemorragia, le pone el factor y al día siguiente ya que lo vea el hematólogo. No lo va a dar de alta, no va a haber, bueno, hemos tenido escasez de factor, pero siempre en la emergencia hemos tenido. Entonces, no se pierde tiempo, porque ese es el gran problema, que si mientras se va a un hospital que no es bien tratado, se enteran que es hemofílico, transferirlo y todo, las horas se cuentan y el paciente llega ya más complicado. Entonces, por eso la prontitud del diagnóstico y del tratamiento oportuno. Siguiente. Pasa esto porque creo que, bueno, el plasma sigue, el crío ya no se usan, pero bueno, si en provincias no hay, lamentablemente hay que usarlo. Los concentrados de factor que ya estamos usando, los antifibrinolíticos, que hablaremos algo, la desmopresina, y yo pienso que de acá a unos 10 años ya prácticamente va a ser, bueno, la terapia génica ya está realizándose, nosotros incluso hemos ganado un protocolo que estamos ya todavía en fase de estudio con un centro en Estados Unidos, y ellos todavía tienen que evaluar si Perú puede tener la infraestructura adecuada para empezar los tratamientos, ¿no? Pero yo creo que de acá a 10 años, patologías como esta, de repente ya no van a requerir tratamiento, sino de frente las terapias génicas. Siguiente. Pasa esto, entonces pásalo, porque no sé qué me pasó. Bueno. Entonces, el tratamiento, tengo que administrar el factor deficiente, por tanto, tengo que saber si es 8 o 9, y si es leve, moderado o severo para ver la dosificación que se va a dar. Entonces, generalmente el paciente debe tener, primero que debe saber pues, que es hemofílico, puede tener una cartilla con su estudio de dosaje, puede tener una medalla, una pulsera, etcétera, por si ocurriera alguna emergencia, a qué centro tiene que ir, a qué centro de tratamiento, ¿no? Y vamos a ver qué tratamiento vamos a dar. La administración del factor es vía endovenosa, ese es un serio problema, y podemos darlo del tratamiento que puede ser a demanda o puede ser por profilaxis. Plasma y crío ya no usamos. Vamos a pasar el concentrado de factor, que es, bueno, hay diferentes tipos de concentrados de la materia prima, depende de si es de donantes, que sería el plasma procedente de donantes para la industria, o el plasma ya, digo, el concentrado de factor recombinante, que es ya por manipuleo genético. Siguiente. Entonces acá vemos que los concentrados de factor varían. El concentrado puede ser de origen plasmático o recombinante. El plasmático, el recombinante, en cuanto a la potencia y efectividad son similares. Los de vida, lo que llamamos vía estándar, que viven poco tiempo, sobre todo el factor 8, vive poco tiempo, ese es el problema de los factores, pero solamente va a diferenciarse el origen plasmático, que viene de donantes de sangre, donantes que se hacen aféresis, se sacan su plasma y van a la industria, y el cambio recombinante, que ya les dije, es manipuleo genético. Y dentro de los recombinantes ya hay algunos de las de vida media prolongada, que ya viven más tiempo, precisamente porque los estándares son pocos, su vida media es corta. Entonces, si yo doy 2 a 3 veces por semana, hay periodos de tiempo en donde no va a haber este factor, y precisamente ahí es donde hacen microsangrados. En cambio, el recombinante puede proteger un poco más en lo que es la profilaxis. El recombinante de uso subcutáneo todavía no está en el mercado y probablemente ya no salga, porque está viendo ya otras alternativas terapéuticas que ya no son los concentrados de factor, entonces probablemente ya no tenga mayor importancia de uso subcutáneo. Siguiente. Estos son, por ejemplo, de plasma, de cómo se obtiene el producto plasmático.
ya no se usa, bueno, se tienen donantes que son pagados, sobre todo Estados Unidos ha dado la mayor cantidad de plasma a la industria. Estos donantes acuden cada cierto tiempo a los centros de extracción, entran a las máquinas de aféresis y su plasma va a la industria, va a las plantas de fraccionamiento que no siempre quedan en Estados Unidos. Puede que el plasma sale de Estados Unidos y la planta de fraccionamiento está en Europa o de otras zonas, de otros países, y de ahí se obtiene pues los concentrados de factor, inmunoglobulina, albúmina y otros productos, ¿no? El problema del plasmático es pues que como pertenece a donantes, entonces de todas maneras no es 100% seguro, a pesar que se produce ya con procesos de inactivación viral, pero por ejemplo, con esto del COVID y que una buena población del mundo se contagiaron, este plasma disminuyó para ir a la industria, porque hasta ahora recién están saliendo los estudios que si estas personas que eran donantes de plasma y se contagiaron con COVID van a poder volver a donar plasma. Entonces están en la duda si van a volver a dar o no. Entonces ha habido una deficiencia de los productos plasmáticos y por eso nosotros este año hemos estado con serios problemas de abastecimiento. Perú, porque Perú solamente usa plasmáticos, no tenemos todavía el recombinante, ¿no? Entonces, este es el problema porque la materia prima se ha visto afectada, ¿no? Por la pandemia. Siguiente. Entonces, hay dos formas de dar tratamiento. Lo puedo dar profiláctico para evitar, como les digo, no es 100%, pero aminora notablemente el sangrado definitivamente. El profiláctico es ideal para los niños y el profiláctico empieza, y ahí hay varios protocolos, va a empezar más o menos al año y medio, casi a los 2 años de edad, cuando hacen su primera hemartrosis. O sea, por eso es que nosotros no nos preocupamos rapidísimo en empezar el tratamiento. Empezamos y le decimos a los padres cuando ya diagnosticamos de hemofilia, que le dice, bueno, vamos a controlar al niño y esperaremos su primer sangrado articular, su primera hemartrosis. Y ahí arranca, o si ha habido, de repente se ha caído de la cunita, hizo una hemorragia intracerebral o un hematoma importante, desde ahí ya empieza su tratamiento. Pero no es que apenas nace, empiece con un factor, no. Más o menos al año y medio, a 2 años, empieza el tratamiento. Si el niño no ha presentado ningún sangrado a partir de los 2 años ya va a tener que obligado a empezar la profilaxis. Y la profilaxis, nosotros la empezamos, como son poquitos, empezamos una vez por semana. Pues vamos a dar 250 unidades, que es el tope, tenemos de 250 y de 500 unidades, es lo que llega al Perú, pero puede haber de 1000 o de 2000 unidades. Empezamos con 250, un frasquito semanal, y conforme el niño va a ir creciendo y mejor va a ir teniendo más actividad, se va a aumentar a 2 veces, hasta 3 veces el factor, ¿no? Y lo otro es domiciliario, es decir, nosotros primero enseñaremos al niño más o menos a los 7, 8 años, 9 años, 10, comienzan a aprender a aplicarse su factor. Y esa es la idea, como este niño ya en su casa, el niño ya se aplica el factor. Entonces, el gran problema es que nosotros no vigilamos, damos el factor, pero no sabemos si se aplican el factor. Entonces, ese es el gran problema, porque a veces los padres, como los niños son pequeños, tienen pena, ay, no le aplico su factor, y no le ponen, y el niño hace hemartrosis. Y entonces, el factor se entrega para la profilaxis precisamente para evitar, o sea, hay que darle el factor para minorar los sangrados. ¿Se va a producir microsangrados? Lamentablemente sí, a pesar que con que el factor va a haber sangrado, pero mucho menor de que si el niño no recibe factor y sangra, porque la cantidad de sangre va a ser mayor y el daño articular va a ser mayor. Entonces nosotros ya notamos cuando los niños son bien cuidados, que cumplen los padres en la indicación de aplicarles el tratamiento, o aquellos que no, que a veces no lo tienen en la refrigeradora el factor y no lo ponen. Y es a domicilio, es decir, ya por eso decimos, los padres incluso se les dice que tienen uno de ellos aprender a aplicarle el factor y después ya el niño se aplica su factor. 2 a 3 veces por semana, va a depender, eso nosotros lo evaluamos en cada mes de acuerdo a la respuesta articular.
A veces 2 veces por semana es suficiente, pero hay niños que no, que son sangrantes. ¿Y qué pasa? Que el gran problema es ese, que puede haber esos sangrados entre una dosificación y otra. Entonces, ahí es donde puede haber pequeñas lesiones en las articulaciones, ¿no? Siguiente. Entonces ya la profilaxis es obligatoria en nuestro país. Eso también ha sido un costo tremendo para hacer ver al gobierno que compre, o se hacen licitaciones nacionales, que compre factor en grandes cantidades para poder proporcionar a los pacientes. Porque si no, los vamos a tener sangrando y en los hospitales. Y eso es lo que nosotros teníamos al inicio, cantidad de niños hospitalizados y dándole su plasma, su crioprecipitado o a demanda, lo que llamamos esto, cuando hay episodios de sangrado o sea, no reciben profilaxis, sino simplemente se le da el factor para cuando tengan el episodio de sangrado. O acuden al hospital, pero ya con el sangrado. Entonces ahí es el problema porque ya la sangre está dentro de la articulación, no protege, al contrario, destruye la articulación y hacen la artropatía hemofílica, con todas las complicaciones que hay, la discapacidad, etcétera, y van a usar mayor dosis y en mayor tiempo. Cuando ya hay un sangrado llamativo, y a veces el paciente tiene que hospitalizarse. Y va a demorar a veces 10 días estando hospitalizado, ¿no? Siguiente. Para que reciba su dosis, que puede ser cada 12 o cada 24 horas. Entonces, esto ya es cuando sangra, va a depender de la severidad de la lesión. Cuando hay una hemorragia intracerebral, tengo que llevar al 100% el factor, incluso tengo que dosar factor mientras estoy aplicándoles al día, de repente hago 2 o 3 dosajes para saber si estoy llegando al nivel que yo espero. El grado de eficiencia, mientras más severo, mayor cantidad de factor. Y la vida media del factor, el factor 8 vive entre 8 a 12 horas. Generalmente lo damos 2 veces al día, en la mañana y en la noche. El factor 9 se puede dar solo una vez por día, porque su vida media es más larga. Entonces va a depender de esto. Siguiente, para la reposición del factor hay varias formas de cómo calcular la dosis, pero esta es una de ellas. Y ven, el 8 lo voy a dividir entre 2 y el factor 9 no lo divido. Es lo que es la fórmula similar. Entonces, yo pongo un ejemplo de un niño de 20 kilos que hizo una hemartrosis. Entonces, nosotros tenemos un cuadro en donde dice a cuánto debo llevar el factor dependiendo del sangrado. Si es hemorragia intracerebral, lo llevo al 100%. Si voy a hacer una cirugía, una apendicectomía, por ejemplo, 50%. Si es una extracción dentaria, 30%. Si es una hemartrosis, entre 20 a 30%. Entonces, basado en eso, yo saco mi cálculo. Por ejemplo, una hemartrosis y el niño tiene 20 kilos y es severo. Acá yo tengo que tener, ¿a cuánto lo voy a llevar? Si es una hemartrosis, ya dije 30%. Si es severo, yo voy a poner el porcentaje del paciente, le pongo 0. Porque de que sea 0.8, 0.5 no va a haber diferencia, le pongo 0. El peso del niño dije 20 kilos, entonces pongo 20 por la diferencia, factor deseado, hemartrosis, lo llevo a 30%, menos ceros, 30, por 20, 600, entre 2, 300. O sea, ese niño debería recibir 300 unidades mañana y noche. Si yo no tengo factor de 300, tengo de 250 y tengo de 500, entonces prefiero dar más que menos. Entonces tendría que dar 2 frascos de 250 o si tengo de 500, un frasco de 500. Y el mismo paciente, pero es deficiente en 9, no lo divido entre 2, o sea, la dosis sería 600. Igual, puedo usar como, si es una hemartrosis, de repente me basta con dar 500 unidades. Veo el peso, 20 kilos, por factor deseado, 30, 20 por 3 son 600 unidades. Entonces tendré que ver, yo prefiero dar más cantidad que menos, no es que yo saque
y digo, ah, no, voy a poner un frasco de 250 y el de 250 le voy a quitar la mitad. No, prefiero darle las 2 frascos, ¿no? Para optimizar la dosificación, ¿no? Nunca hay que dar menos, sino dar más. Entonces yo comienzo a jugar en base a esto en la dosificación. ¿Cuánto tiempo? También va a depender. En una hemartrosis, 3 a 5 días. En una hemorragia intracerebral a veces tengo que darlo por 10 días, luego bajo la dosis hasta 15 días, y va a depender de ver la evolución neurológica, ver la nueva tomografía después de 20 días para ver cómo ha ido la hemorragia, etcétera, ¿no? Va a depender ya un poco también de la experiencia de los médicos, cómo vamos a ir tratando a los pacientes. Y salen al ambulatorio. Al ambulatorio ya van a continuar su terapia ya profiláctica, ¿no? Siguiente. La desmopresina, que es una vasopresina sintética, viene para uso endovenoso y para spray. Nosotros endovenoso no hay en el país, lamentablemente. Sí lo tenemos en spray nasal, para absorberse vía nasal. Lo usamos y estamos usando muchísimo nosotros, pero para la enfermedad de von Willebrand tipo 1. Pero también se podría usar para la hemofilia A leve. O sea, se usa la desmopresina, lo que hace es liberar factor 8 o factor von Willebrand del endotelio, precisamente si es que producen factor. Por eso se tiene en la hemofilia A leve y en los von Willebrand tipo 1, pero en los moderados o severos, o las otras variantes von Willebrand, que no tienen mucho factor, no podemos usar desmopresina porque no tienen efecto, ¿no? Porque no producen grandes cantidades de factor, ¿no? Solamente son para los leves. Siguiente. El antifibrinolíticos son estabilizantes de la fibrina o impiden la destrucción de fibrina y por tanto el coágulo se mantiene más tiempo y para el sangrado. Tenemos los propiamente inhibidores de la destrucción de la fibrina, es el ácido epsilon-aminocaproico, que no hay en el Perú. Es un potente inhibidor y permite que una fibrina fuerte. Lo hemos usado nosotros por donaciones. Pero acá en el Perú hay el ácido tranexámico, que es el transamin, que es un estabilizante de la fibrina, hace que la fibrina se vuelva más fuerte, y lo usamos muchísimo, vía oral, vía endovenosa, vía tópica también, ¿no? Tenemos muchísima experiencia en el uso del ácido tranexámico. Es coadyuvante, o sea, no reemplaza el factor, ayuda a que la fibrina se forme más fuerte y por tanto puedo incluso disminuir el tiempo del uso del factor, ¿no? Incluso puedo usarlo, si lo uso en conjunto, el factor me va a, incluso puedo disminuir dosis del factor, ¿no? Siguiente. Antiinflamatorios solo usamos cuando hay el cuadro es una sinovitis. Yo no suelo usar ni receto en el caso de hemartrosis, porque la hemartrosis es sangrado, entonces hay que darle el factor. Pero sí, cuando estamos frente a un diagnóstico de sinovitis, puede ayudar porque en la sinovitis hay un proceso inflamatorio, ¿no? Siguiente. Analgésicos y hemofílicos toman muchísimo desde muy niños. Incluso algunos llegan a recibir codeína y morfina y algunos pacientes incluso se vuelven drogadictos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de estos analgésicos. No usar ácido acetil salicílico porque está contraindicado en el hemofílico porque tiene un efecto sobre plaquetas y puede acentuar más los sangrados. Siguiente. Y bueno, para terminar, como ven, en realidad es el trabajo multidisciplinario. Hay que trabajar, o sea, no solo la parte clínica nuestra, sino hay que educar al paciente y a la familia sobre qué cosas puede hacer el hemofílico y qué no. Por ejemplo, jugar fútbol, lamentablemente no pueden hacerlo los pacientes nuestros. Quizás en otras partes del mundo sí. Ahora no he hablado mucho, tengo que actualizar algunos slides, porque actualmente ya ha entrado el emicizumab, ha entrado al país, es un anticuerpo monoclonal que semeja el efecto del factor 8, pero es un anticuerpo monoclonal y que está dando a nivel mundial
ha revolucionado el tratamiento de la hemofilia. Inicialmente fue para pacientes con hemofilia A con inhibidores, porque el emicizumab solo se usa para hemofilia A, y ahora se está usando incluso de primer diagnóstico. En Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más caro, por supuesto. Nosotros hemos tenido ya 2 niños que por apoyo del laboratorio Roche, que es el que produce el emicizumab, hemos estado usando el factor hasta que, bueno, fue un apoyo. Y ahora sí estoy ya para hacer la compra para un paciente, un niño de 4 años que tiene inhibidores. Es el gran problema de la hemofilia. Algunos pacientes hacen anticuerpos contra el factor 8 o el 9 y ya el factor común ya no sirve. Tendríamos que usar bypassiantes y si son pacientes, los sangrados son muy profusos, pueden comprometer la vida del paciente y mucho más difíciles de controlar. Entonces el emicizumab está siendo una alternativa muy buena y esperamos pues que podamos nosotros ya empezar las compras. El Salud ya comenzó a comprar emicizumab está atendiendo para un paciente, pero parece que ya van a empezar a comprar para hemofílicos con inhibidores, ¿no? Y eso es una gran ventaja para esta población. Entonces, tener otras alternativas terapéuticas es importante porque cada vez se va cambiando los tratamientos. Educar al paciente, ¿no? O sea, si son pacientes, siempre yo les digo, si son jóvenes, no es que no vayan a fiestas, pero procuren no tomar, no salir muy tarde, evitar las peleas, ¿no? Porque al final la persona que, o sea, quien va a salir perjudicado es el hemofílico. Entonces hay que evitar, por ejemplo, no pueden jugar fútbol, no es que no hagan actividad física, pueden hacer piscina, pueden hacer bicicletas, caminatas, la rehabilitación, porque tienen que fortalecer la musculatura, ¿no? Lamentablemente el fútbol o el básquetbol son, o sea, evitar las actividades de contacto, que pueden causar sangrados importantes. Y importante también la parte familiar. Lamentablemente eso es algo difícil. La gran mayoría, y eso lo digo, las familias serias de los padres, el padre se va de la casa. A veces son las madres que lamentablemente tienen que lidiar únicamente ellas con como la mamá no hay, creo. Y que continuar, pues, hacer ver a los padres también que no deben sobreproteger a los hemofílicos, ¿no? Porque al final llegan a la adolescencia y son también personas muy malcriadas, tienen también componentes psicológicos, son muy, a veces, molestoso, porque son pacientes que a veces, no, bueno, su condición también de vida, cómo la habrán llevado, ¿no? Y por tanto, entonces interviene mucho, por eso el equipo multidisciplinario, tenemos que tener psicólogos, a veces hasta psiquiatras por la drogadicción, etcétera. Tenemos que tener odontólogos, todo el equipo de rehabilitación, traumatólogos, los pediatras. Entonces tenemos un grupo, un equipo que trabajamos y tratamos de tener el equipo y hacer las juntas médicas para poder ver cómo va a ir evolucionando mejor. En el caso de los hemofílicos que tienen muchos problemas, ¿no? Entonces, la educación es fundamental. Bueno, siguiente, vamos a ver rápidamente algunas placas y terminamos. Por ejemplo, aquí tenemos, estos son ya la artropatía hemofílica grado 4. Ven en ambos, ven el lado derecho, prácticamente ya los dos cóndilos están ya casi destruidos, ven ahí una gran osteoporosis y ven se producen incluso se forman quistes óseos y en realidad acá hay una masa grande de sangre. Entonces, esta articulación ya está perdida. En el lado izquierdo ven y la otra articulación está ya unida, anquilosada. Probablemente es una articulación que tampoco funciona, ¿no? Entonces, esta es la artropatía hemofílica ya grado 4. Estos son pacientes que seguramente de muy niños no han recibido tratamiento y por eso es que hay el gran compromiso. Siguiente. Este joven es la típica artropatía hemofílica. Ustedes ven la articulación, está gruesa, grande, ahí no está sangrando, es parte ya de la artropatía. El hueso ha crecido por el cartílago crecimiento y la hipotrofia. Este chico hizo un pseudo tumor hemofílico. Siguiente. Y hizo primero en una pierna que lamentablemente fue amputada,
Este chiquito vino, tenía aquí 14 años, al siguiente año volvió a hacer otro problema, hizo inhibidores, y él lamentablemente fue amputado de ambas piernas. Ahora ya tiene 20 y tantos años, ha estado hace poco, 2 veces hospitalizado, ha hecho inhibidores nuevamente y hizo un hematoma del psoas gigante. Recién ha salido de alta en su segunda hospitalización, que ha estado días antes de la Navidad, le hemos dado de alta. Yo lo he visto la semana pasada en ambulatorio, pero tiene una masa en el flanco derecho, ya mucho menor, pero es producto del hematoma del psoas con un hematoma retroperitoneal, ¿no? Es un caso muy delicado que estamos observando, que cómo irán los inhibidores. Le hemos dado ya terapia inmunosupresora para bajar esa cantidad de inhibidores. Le hemos dado ciclofosfamida, ¿no?, con corticoides, y estamos ahora esperando cómo va la evolución. Siguiente. Este es el pseudotumor hemofílico. Este es otro niño que vino de Jaén. Miren el grado de atrofia muscular. Chiquito que no ha ido al colegio, abandonado en la casa, doblado, ambas piernas dobladas. Miren la hipotrofia. Y se golpea en el talón. Ven ese tremendo hematoma. Cuando él llega acá a Lima, ya no había hueso, solamente estaban los dedos del pie. Lamentablemente tuvimos que amputarlo. Se amputó la pierna. Siguiente. Aquí está ya el niño amputado. Se quedó en Lima, la madre lo dejó en una congregación religiosa para bien de él, porque la congregación le pusieron su prótesis, estudió contabilidad y él ahora ya tiene familia y tiene una niña. Y la niña, bueno, ya saben que es portadora, ¿no? Siguiente. Bueno, y estos son los últimos pequeños. Bueno, hasta acá entonces terminamos. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, en esa foto, disculpe, en esa foto también el niño tiene una tumoración en el hombro, en la ¿Cuál? anterior, A ver. esa de ahí, en el No, hombro en izquierdo. realidad, no, eso es parte de la desnutrición. Pero sí, sí, bueno, no me acuerdo bien del caso, pero si yo lo viera así la imagen, podría decir que hay una hemartrosis del hombro izquierdo. Se puede presentar así, ¿no? Pero no te podría decir, ya pasó mucho tiempo, no sé si hizo la hemartrosis o si es parte de miren, el grado de desnutrición. Pero por supuesto, la hemartrosis se puede presentar de esa manera, ¿no? Ok, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero pues, chicos, que, bueno, acá concluimos la teoría. Con el delegado coordino a ver qué otra cosa hay que hablar con la doctora René para ver, no sé cómo van con sus teorías y sus seminarios, y cualquier cosa me comunico con él. Y si no sé, tengo que hablar con René para ver si me toca ver lo del examen. Sí, ya, Coordinaríamos, le toca, fecha y tienes que darme el listado y ver qué personas son las que están fuera en la provincia, para ver cómo hago. doctora, sí, quería informarle que la doctora encargada de hacer el examen es, en esta ocasión, la doctora del Villar. ¿Ya? Ah, ella va a Ajá, tomar el examen. sí, ella dice que ella es la encargada, eso me dijo también la doctora. Ah, Entonces, ya. justamente estaba preguntando, como todavía no había nada seguro con lo de usted, y él me dijo, no, esta vez me toca a mí, ya la vez pasada le tocó a otra, más o menos así, y dijo que ella va a hacer este examen, Ya no hay doctora. problema. Perfecto. Ya, Ok, entonces chicos, nos estamos viendo. Cualquier cosa me comunico a través del delegado. ¿Ok? ya, doctora, muchas Muy bien, gracias. nos estamos viendo. Bye. Ya, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Valentina.